Bao Radio es un programa que se transmite por Quisqueya 96.1 FM y 98.5 para la región del Cibao, todos los días de 5 a 7. Para más contenido, suscríbete y dale me gusta a nuestras redes sociales, Bao Radio en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y LinkedIn, donde encontrarás contenido exclusivo y los mejores momentos de nuestras entrevistas. Bao Radio. Un corito no tan sano. Muy bien, ¿verdad? Digo, también un sancochito, que hay veces que se mete, sí. Entonces... Salud ayuda. Sí, salud, un saludo. Viendo ese documento que tú estabas enseñando, mostrando aquí, de los estudiantes de la UAS de educación, que bueno, que me hace pensar en que el futuro de la educación, por un momentito, que ni yo mismo me lo creo, está en buenas manos. Pero para mí la educación tiene serios problemas en este país. Primero, está anquilosadísima, y no es solo del ministerio. El Ministerio de Educación es un reflejo de cómo los destinos rigen al gobierno, ¿entiendes? Y en los colegios privados también está esa tendencia. ¿A qué? A hacer de la educación algo no divertido. Y por lo tanto, que los muchachos no aprendan nada. Te lo digo porque yo me acuerdo, cuando era estudiante, que me decían matemáticas. La sola mención de esa materia, a mí me daba de todo. A mí también. Sí, a mí me daba de todo. Y las matemáticas, en todas sus vertientes, la geometría, la trigonometría, el cálculo, todo lo que es matemáticas, hoy yo pienso, hoy, como piensan las deidades, como piensan los seres superiores. Pero yo no sabía eso cuando yo era muchacho. Yo no lo sabía, a mí me la ponían difícil. ¿Por qué? Porque en primer lugar iba el maestro, se presentaba, iba a la clase, hacía unos diagramas arcanos, y entonces se dedicaba a masturbarse delante de la gente, a decir, yo soy el más importante. ¿Tú me entiendes? Sí. Él sabía matemáticas, evidentemente, pero no sabía de pedagogía. Aparte de que la pedagogía ha avanzado mucho ya. Pero es un asunto de sentido común. Los muchachos que no se divierten no aprenden. No aprenden. Por eso es que uno tiene una memoria tan florida. ¿Tú me entiendes? Y eso lo hemos hablado en parte. Entonces, una educación concentrada en arte. Concentrada en arte sería una educación súper creativa, súper divertida para los niños y súper productiva para ellos en términos de rendimiento. Es así. Continúa. Mira, yo tuve la suerte, cuando yo llegué de España, que fui a hacer la maestría en conservación y restauración de bienes culturales. Tuve la suerte por un lado tuve la mala suerte por un lado de que en el preciso momento de llegar al país no encontré la oportunidad de lo que uno siempre sueña, de inmediatamente empezar a trabajar en algún espacio, quizá Ministerio de Cultura o cualquier un museo privado, como conservador. Entonces, yo tenía obligaciones familiares, entonces necesitaba trabajar. Y por un lado tuve la suerte de poder entrar al Ministerio de Educación, donde estuve trabajando hasta hace poco, y precisamente entrar al área de educación artística. Eso me dio la oportunidad. En ese momento iniciaba también lo que era el proyecto de jornada extendida, que en el principio inició muy bien. Sí. Y se fue dañando. Y se dio, cuando se politizó.
Pues en principio creo que fue agencias internacionales que juntamente con el Estado, con el gobierno lo llevaban. Entonces tuve la suerte, como te digo, de comenzar a trabajar allí y tener la experiencia de dar inicio o ser partícipe de lo que fue el origen de la jornada extendida. Sí, una nota al margen. Esto no tiene nada que ver con el PRM. No. Esto no tiene nada que ver con el PRM porque al PRM no le ha tocado otro panorama que no sea el de la pandemia. Exactamente. Ok, sí. No tiene nada que ver con el PRM. Se lo digo a los oyentes que viven buscándole la quinta pata, que se dice al gato, para que estén tranquilos. No, y aclarar que yo nunca he pertenecido a ningún partido político y tampoco nunca he hablado como político. Nunca he hablado como político, o sea, ni me interesa. Exacto. Aunque todos somos políticos. Entonces, y hacemos cosas políticas. Pero no soy afiliado a ningún partido, ni lo seré. Eso espero. Entonces, como te digo, al principio... Bueno, pero que tú no sabes. Yo decía lo mismo. Nadie sabe. Al principio todo empezó muy bien y se daba mucho eso de una educación divertida. Los niños eran felices, te lo digo, yo visité todo el país, o sea, recorrí todo el país. Los niños y los profesores eran felices cuando inició la jornada extendida. O sea, lo tenían todo. Tenían su comida, muy buena comida, que los padres muchas veces se integraban a formar parte de la cocina, de la limpieza. Había una buena integración. O sea, el proyecto empezó bien. Colegio, padres, yo recuerdo que yo daba clases de escritura creativa en Constanza, Barahona, Villa Altagracia. Yo hice un circuito bastante interesante, del cual el menos placentero fue aquí. Yo recuerdo que en Constanza los padres se integraron a la labor de escritura creativa. Wow. O sea, ellos leían creativamente y le aportaban al hijo claves y cosas, lo que ellos entendían debía suceder en la ficción que ellos iban a escribir. Sí, y fíjate que recuerdo un proyecto que fue maravilloso con Ángel Mejía y Escuela Libre, que precisamente era rescatando ritmos tradicionales, bailes, y nosotros en ese primer pilotaje, porque era el piloto de jornada extendida, pudimos desarrollar un proyecto que la experiencia fue tan maravillosa que recuerdo que en Santiago Rodríguez, en un campo, donde ya se iba la señal y lo que entraba en la emisora desde Haití, y ahí no había forma de cómo tú comunicarte, pues eran casi 3 horas para subir a la montaña, una escuelita ahí. Una maravilla. Tulú descubrió allí una manifestación de baile folclórico, o sea que era hasta ese entonces desconocida para él, y aquello, o sea, cada visita, cada encuentro con las comunidades era descubrir algo nuevo, manifestaciones culturales que uno decía, bueno, aquí todos pensamos casi de la misma manera y la cultura es casi similar, pero no. O sea, entonces eso fue gracias a Jornada Extendida. Luego, con el tema de la educación artística, conocer realidades, o sea, la educación artística aquí hay que replantearla, o sea, hay que replantearla, como se está haciendo en muchos otros países de Latinoamérica, Europa. Y en el 2016 tuve también la gran oportunidad de trabajar con el bachillerato en arte. Es una maravillosa oportunidad que tienen los estudiantes de salir con una formación técnica en arte. Así que, bueno, ustedes conocen los politécnicos. O sea, el Ministerio de Educación tiene también una versión en arte, un técnico en arte. Pero el problema del bachillerato en arte es que nunca ha tenido apoyo de ninguno de los ministros de educación, desde su fundación en 1995. O
sea, nunca ha estado en la agenda de los ministros de educación. ¿Por qué? Quien hizo algo fue doña Josefina, que lo reactivó, pero a lo mejor por circunstancias que se dan con las artes, no le dio el mismo apoyo que se le da a técnico profesional, donde intervienen los empresarios y todo eso, y las comunidades internacionales. Pero en cuanto a las artes, o sea, no han tenido apoyo. O sea, no han tenido apoyo. Yo, que en ese momento todavía estaba trabajando en el Ministerio de Educación, pensé que cuando el arquitecto Navarro dirigió el Ministerio de Educación, dije, bueno, un arquitecto entenderá un poco más de qué se tratan las artes y quizás pueda esto tener un nuevo giro, pero no fue así, desgraciadamente. Y lo que yo vi cuando estuve en bachillerato en arte, aparte de la importancia que se puede dar lo que tú en principio comentabas, lo más grandioso que descubrí ahí no es tanto la formación. Hay profesores y monitores muy capacitados, muy bien formados, pero no reciben el apoyo. O sea, no están las aulas bien adecuadas, no reciben no hay bibliotecas especializadas en arte. Aquí la biblioteca vive cerrada. Sí, pero queremos que lean. Exacto, que ellos lean mucho, pero que no destruyan los libros. Exacto. Los libros que son donaciones. Pero no lo tienen. Lo conozco esa realidad. No tienen los talleres, o sea, no hay talleres equipados. A veces los mismos maestros que déjame no mencionar nombres. Exacto. Que no contribuyen. Sí, pero que han contribuido. Sí. Es más, te voy a decir, Mari Carmen ha sido una persona que se ha sacrificado en favor de los estudiantes, sí, y ha contribuido no solamente gestionándole cosas, sino también la menciono porque la conoce, sino también siendo medio para que canalizar salgan del país. Excelente. A formarse. Tú sabes que yo tengo una historia muy bonita con relación al planteamiento de Rubén y el planteamiento de Rualdi. Y es el que viví en mi casa con mi hija mayor, que estudió en el Conservatorio Nacional de Música, que maneja varios instrumentos, está fuera del país. Pero ella en un momento me dijo, mami, yo quiero trabajar con niños. Y se fue a Cabaret a trabajar con la fundación que apoya a Berkeley, que es la fundación de jazz. Y me decía ella, lo que ella aprendió con ellos, niños, pobrecitos, todos en la mayoría, involucrándolos, que no tenían ni para comer, ni para ponerse un zapato, pero tú lo veías con ese deseo que iban y al mismo tiempo se le ayudaba en otras cosas. Entonces ella ahí se llevó un máster, se fue a Estados Unidos y está trabajando con niños. Y me dice ella, mami, yo creo que es lo que hace falta allá, lo mismo que tú planteabas y planteaba Roldi. Es la forma de compenetrar esa creatividad. Eso que los muchachos me decía, ella está trabajando ahora con niños, de hecho en una institución federal. Y ella decía, todo lo que ellos tienen en el cuarto donde están, en el aula, lo pueden tocar. Todo es para ellos, utilizarlo. Todo. No hay nada para esconder ni nada para guardar. Y no lo rompa, pero si se rompe ya se reemplaza. Exacto. Entonces ella me hablaba de eso. Es la oportunidad que le hace falta a muchos niños. Y a lo que quería llegar es, señores, el arte transforma. O sea, yo eso lo viví. O sea, tú sabes, por ejemplo, hay un caso del Fabio, el liceo en arte que está en Los Minas. Fabio Mota. Fabio Mota. Un jovencito, como dicen por ahí, desahuciado ya por la sociedad, excluido totalmente. Llega el bachillerato en arte en aquel centro, y el director, que es un hombre muy inteligente, muy visionario, sí hay directores así. Sí, los hay. Dice, bueno, ahora que yo tengo esta modalidad, así se define,
déjame, no recuerdo el nombre del jovencito, pero lo invita nuevamente al centro. Cuando el joven ve arte, o sea, aquello fue para aquel joven, eso fue una experiencia transformadora. O sea, el jovencito cambió. Y así te puedo decir que lo he visto, o sea, los mismos directores, cuando tú conversas con ellos, cuando conversas con los padres, te dicen, mi hijo, mi hija, ha cambiado, o sea, se ha convertido en otra persona, porque no se ha convertido en otra persona, que el arte le permitió ser quien era. Te digo las expresiones porque en una ocasión recuerdo que o sea, hicimos un recorrido por algunos centros, participó este muchacho, Manauri Jorge, que yo conocí, participó con nosotros, o sea, hicimos un recorrido para recoger un poco las impresiones, o sea, tanto de estudiantes, padres, como de los docentes y los directores. Y esas eran parte de las expresiones que los padres nos comunicaban, o sea, cómo el arte cambió, transformó la vida de sus hijos, mejores estudiantes, mejores hijos, o sea, la familia, la comunidad, o sea, un estudiante que tuvo la oportunidad de irse a España a hacer una licenciatura en artes escénicas, creo que del Capotillo Gualey, decía que sus amiguitos, a raíz de esas oportunidades que también se dan en el ámbito, en el campo de las artes, se interesaron por el bachillerato en arte, por estudiar, ¿entiendes? Entonces, uno de las cosas que más me han preocupado es que los gobiernos no se han dado cuenta de ese potencial que tienen en sus manos, o sea, pues lo tienen en sus manos, forman parte del sistema educativo. Así es. Y no lo han aprovechado. O sea, y eso es un modo de poder contribuir a esos cambios, que por cierto, que está de moda muy la palabra, el término. O sea, poder contribuir a esos cambios, a esos grandes cambios sociales, paradigmáticos. O sea, la cultura, el arte puede ser, o son las herramientas, y eso está definido. Totalmente. O sea, son las herramientas. Sí. O sea, para poder cambiar la mentalidad. Así es. Mentalidad en el sentido, o sea, de algo que tú, negativo, que está incidiendo, valga la redundancia, de forma negativa en la sociedad, sea por algo positivo. Y eso, hay estudios de la década de los 90 y años 2000 que se han hecho en Estados Unidos, sobre todo, de cómo las artes contribuyen a lo que es un profesional más mejor preparado, más capacitado, más comprometido con la sociedad, una persona más comprometida con la sociedad. O sea, y eso están ahí. Yo no sé qué maravilla que opera el arte en la gente. Yo sé que sí. O sea, Rualdi planteaba eso, sin lugar a dudas, que yo siempre he defendido, porque el arte transforma. Lo hemos visto nosotros que hemos tenido que manejar ese tema. Y hay tú planteabas ahorita la parte de la capacitación en términos de los profesores. Sí. Y yo he vivido eso con mi hija más pequeña. Mi hija más pequeña tiene 12 años. Hasta el momento ha sido una estudiante de honor. No porque yo me lo propongo, porque yo la estoy empujando a eso, no, porque ella misma, de esos niños que tienen. Es que está haciendo lo que a ella le gusta. Exacto. Es que tú no entiendes. Exactamente. Y tú sabes lo que me dijo. Es fácil, haz lo que a ti te gusta. Exactamente. Y ella disfrutaba. Ella no quería faltar, Rubén, al colegio. Yo, no mami, no. Digo yo, mira, tú tienes fiebre. No, mami, dame algo que yo voy. Exacto. Cuando ha venido la pandemia, ha sido, la profesora me llamó en un momento y me dijo, ella tiene para todos los años pasar con honores, pero tiene un solo problema. ¿Cuál? Que habla mucho. Digo yo, eso significa que ustedes no están aprovechando ese potencial que ella tiene. Claro. Porque eso significa canalizar todo lo que ella es. ¿Me entiendes? Entonces, ahora incluso me dice, mami,
sociales, que era una de las, toda ella la pasaba sobre los 100, sobre los 90. La profesora me está poniendo mala nota y yo, ¿y qué es lo que pasa? Dice, ella no sabe ni entrar a la computadora ni a la plataforma. Entonces hay deficiencias en el sector privado y no solo, o sea, porque nada más a veces vemos el sector público, pero también en el sector privado están esas deficiencias. Yo apuesto a eso. Yo sueño con un día tener una educación que no tengamos que ir al nivel privado, sino que todos los dominicanos tengamos la oportunidad de recurrir a no, y mira, y ya emprendimos y ya todo. Yo estoy honestamente cansado de esa vaina. No, y mira, aquí como tú comentabas, aquí hay una deuda histórica con esas personas que tienen vocación hacia las artes. O sea, que tienen talento. Sí. Por ejemplo, yo viajo a Barahona a impartir clases vía la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sí. Y para mí al principio era deprimente. Sí. Y eso me ayudó a cambiar de estrategia de enseñanza. Sí. Pero era deprimente de ver, bueno, Barahona, pero llega Pedernales, Lía Piña, Bauruco. Sí, pero que la educación universitaria es otro confín. La educación escolar es un confín todavía peor, en donde pero la diferencia es el resultado, o sea, lo que tú ves en la universidad sí, es un proceso, no, pero te iba a decir que las escuelas públicas en el interior del país son muy distintas a una escuela pública en Villa Duarte. Sí, es cierto. Ojo. Sí, pero en términos de la enseñanza artística, hay mucha desventaja. Sí. Hay mucha desventaja y la brecha es mayor. Yo te voy a mandar un enlace para que tú veas las cosas que hacen mis estudiantes que no son artistas y que no estudian arte. Sí. Son estudiantes de educación. Sí. O sea, y es impresionante. Los amigos míos artistas, cuando ven que he ido incluyendo a muchos para que sí, un poquito alimenten, o sea, cuando ven, dice, y eso no son estudiantes de arte, no son estudiantes de arte, sí. Pero cuando descubre el potencial que tiene y lo encamina a autoanalizarse, a autoevaluarse, autodescubrirse, entonces, y empieza a sacar con ellos, juntamente con ellos, eso que tienen. O sea, es sorprendente. Y son de las cosas, por eso que tú dices, bueno, hay que mejorar lo que es, y por te decía, hay que replantear la educación artística en el sistema escolar. Sí. Y hay que apoyar y hay que ver cómo el Estado invierte más en lo que es la formación técnica en arte. Desde el sistema escolar, porque también hay otro tema, o sea, están las escuelas de Bellas Artes que todavía están en el 1942 y funcionan. Bueno, funcionan, claro, funcionan. De hecho, la formación cuando hablo de 1942 hablo en términos de que no han evolucionado, o sea, el currículo no ha evolucionado a una educación superior. O sea, se ha quedado en una educación preuniversitaria cuando tiene todas las condiciones para ser la Universidad Estatal del Arte. Exactamente, que siempre lo ha sido. Sí, siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. Pues de hecho, de ahí, de las escuelas de Bellas Artes, han salido prácticamente todos los docentes de las universidades. Así es. ¿Te entiendes? Entonces, pero todavía no hay ese reconocimiento, o sea, de que es una educación de alta calidad, es una educación superior, o sea, a nivel de titulaciones, y se ha quedado en el preuniversitario. Y esas son de las cosas que también se le debe prestar atención. ¿Qué tú ibas a decir? Bueno, que decía Roaldi que había que invertir más. Yo entiendo que no solo es invertir más, porque de repente pudiéramos tener un presupuesto ahí mayor, ¿verdad? Millonario. Pero es cómo lo invertimos. Invertirlo mejor. Exacto. Porque a veces ni siquiera es el dinero a veces, y tú lo sabes, Roaldi. A veces cómo se invierte o cómo se optimizan esos recursos. Mira, que lleguen a todo el mundo. Mira, el cómo invertirlo, voy a decir cosas, o sea, ya yo no estoy en el Ministerio de Educación. Sí. El cómo invertirlo, los técnicos de modalidad en arte siempre han sabido cómo invertirlo
el problema es que no reciben los recursos. Sí. O sea, tú te haces una programación anual de X cantidad de millones, pero en el año tú no recibes los recursos para que se inviertan, o sea, los recursos que están destinados a ser invertidos en eso. Se desvían en construcciones, que no está mal, por hecho, Exacto. de hecho, sea paso, son pésimas esas construcciones. Tú ves, ahí tiene sentido. Un diseño sin, o sea, ahí tiene el sentido de no agradable, no atractivo. Diseño antidiseño. Exacto, un diseño antidiseño. Pero entonces, o sea, y sí, el ministerio tiene los recursos. O sea, el ministerio no es un ministerio pobre. O sea, el ministerio tiene los recursos, pero es que tienen que fluir hacia las áreas que son necesarias. Así es. Bien. A la vuelta vamos a agarrar entonces a Emily. A Emily la vamos a exprimir con respecto a lo que dije del periodismo de la falsedad. Ay, Dios mío. Emily, yo... ¿En qué me he metido? Sí. No, pero está bien suave, que te voy a dar... Vamos al paso, vamos al paso. Sí. También a Rualdi Lomber le voy a preguntar sus parámetros de la preservación, esos grises que hay, y sobre la delincuencia que hay en el mundo del arte. A la vuelta. Es muy delicado. Sí, no, pero a mí me gusta porque tú te pones nervioso. Porque tú te pones nervioso. Cuando yo te hago una pregunta. Sí. Entonces, pero todo en buena onda, somos amigos. Somos amigos. Todos tenemos nuestras cosas, ¿no? Sí. Bueno, atento a Cosa Nostra, nosotros permanecemos aquí en Bao a través de Quisqueya FM. Y vamos a oír ahora el boletín noticioso que nos tiene preparado el feo Hermón para todos ustedes y para nosotros en Bao Radio. Bien, edítala. Seguimos con Evelyn Valdera. Por favor. Sí. Lo grande que se está riendo, dice, por favor, como que lo están torturando. Sí. Y entonces, pero se está riendo, o sea que le gusta la tortura. Claro. Hay gente que le gusta que lo torturen. Si no, porque si no estuviera llorando, ¿verdad? Si no, los hombres no se casaran. Ay, Máximo Jiménez. Ay. Mira, Emily. Dígame, Rubén. El periodismo de farándula, de la falsedad, el periodismo de la falsedad, la pandemia y los medios emergentes. Háblame de eso. Interesante, pero me gustaría un poco edificar a la audiencia, ¿verdad? A los oyentes. Sí. Que aunque yo esté en este como momento, es tu labor, claro, sí. Que aunque yo esté en este momento en el periodismo de farándula, de espectáculo, o de la falsedad, como tal, ¿verdad? Pero iniciamos en un recorrido del periodismo social. Comencé primero por Ciudad, en el periódico Listín Diario, donde pues ejercí el diarismo por más de 21 años. Exacto. Entonces comenzamos ahí, seguimos en la vida, hicimos un recorrido por muchas áreas. ¿Por qué? Porque eso fue lo que yo aprendí. O sea, tú eres periodista. En la universidad, el profesor nos decía, el periodista tiene que ir a todos los lados. El periodista tiene que escribir de todo. De todo. Tiene que saber de todo, que aquí es cuestionable eso. Sí, es complicado. Sí, es complicado. Sí. Y tiene que hacer de todo lo que le asignen. No se puede limitar. Sí. Recuerdo un día que va una amiga y me dice que el empresario Félix Iglesias, que me parece que murió, quería una entrevista, y le digo yo al director, mire, que vamos a canalizar, que si podemos canalizar esta entrevista, y dice, pero hazla tú, Emily. Digo yo, ¿usted entiende? Sí, es económica, pero hazla tú. Entonces, yo nunca me he limitado en esa parte. Sí. Pero el periodismo de espectáculo creo que de alguna manera se ha ido fortaleciendo. Hay nombres importantes que se han mantenido a través del tiempo y hay otros que han llegado. No todos llegan con la misma pasión, con la misma entrega. Rubén, tú lo sabes. Sí. Hay quienes llegan buscando fama, buscando
Sí, beneficios particulares, dinero de por medio. Como en todo el mundo. Como todo el mundo. No nos miremos el ombligo pensando que somos especiales, que somos los más corruptos, que somos los más mejores. ¿Entiendes? Nosotros somos los más de todo, los maque. No es verdad. Nosotros no somos los más corruptos del mundo. Eso hay en todos los en todos lados. En todos los lugares se da eso. Incluso en todas las profesiones también hay de todo. Entonces yo creo que en medio de la pandemia pues se ha puesto muy al relieve el hecho de que como periodista y dentro del mismo espectáculo hay que ser creativo. Hablábamos ahorita de la creatividad. Ahora es el momento de nosotros, o sea, ha sido el momento desde que inició la pandemia de nosotros duplicar esa creatividad. De repente no había noticias porque no hay actividades. Entonces, ¿qué hacer? Hay que buscar, sacar de abajo. Entonces, hay muchas cosas. A veces, por ejemplo, se carece mucho del periodismo de investigación, aunque todo el periodismo debe ser de investigación, pero el periodismo más profundo dentro del mismo espectáculo. Y yo recuerdo que así es que yo llego al periodismo de espectáculo, estando don Osvaldo como director del periódico y Víctor como su director, me hacen la propuesta. Oye, tremenda escuela. Sí, me hacen la propuesta de pasar espectáculos porque querían reforzar esa parte, hacer portadas importantes, trabajos más profundos, y así es que yo llego. Entonces yo creo eso, tal vez eso lo que de alguna manera a veces hace falta. A veces los medios solamente se ciñen a la famosa notica, o que ahora las redes, como tú decías, Rubén, que las redes de repente plantean el tema. Las redes han hecho la agenda del día. Han hecho del usuario fotógrafos y periodistas. Así es. Entonces todo el mundo tiene derecho a dar una opinión, aunque no sepan nada al respecto, aunque no tengan el entrenamiento, aunque no tengan los elementos de juicio para reflexionar sobre un particular. Entonces, ante esa panorámica, es mucho ruido. Demasiado. Lo que hay es mucho ruido. Y para tú sobresalir en medio de todo ese ruido, tú tienes que ser un gran periodista. Exacto. Y yo decía eso en estos días que me hacía la pregunta, Yagna Tavares, a propósito de eso, porque la gente que de alguna manera tiene un poquito de razón y de conocimiento dice, no, pero espérate, está pasando esto, pero no todo puede ser, no todo es oficial, no todo es bueno. Y yo dije, ahí está el trabajo de nosotros. O sea, de repente todo el mundo se cree periodista, todo el periodismo ciudadano. Pero qué bonito. Importante, las redes tienen sus bondades, pero usted también tiene que saber filtrar. Usted también tiene que saber quién dice una cosa oficial y quién es quién. Entonces ahí también está la participación de uno, o sea, como con criterio, el criterio de la persona, ¿verdad? Entonces yo apuesto a eso, yo apuesto a que de repente los medios oficiales van a seguir siendo los medios oficiales, por más que no se lean, por más que no se esté imprimiendo los periódicos. Pero es que, por ejemplo, mira, aquí en Radio Televisión Dominicana, nosotros tenemos un director, entonces está el director de la emisora, el director del grupo de emisoras y el director de esta emisora. Así es. Son las emisoras oficiales. ¿Cómo tú pretendes que un país que se precia de tener seguridad nacional no tenga un Radio Televisión Dominicana? ¿Tú me entiendes? Sí, no tenga un canal por medio del cual le va a llegar a todo el mundo al mismo tiempo y simultáneamente. Que de hecho, eso está bien. Yo lo veo bien. Yo también, y te iba a decir, y a propósito, y como me lo recordaste, uno tiene que estar como periodista viéndolo todo y escuchándolo todo, ¿verdad? Exacto. Y me encanta el trabajo que está haciendo la planta y la emisora, o sea, que se han puesto con relación a los tiempos. Exacto. Y eso es importante también, porque también hay que renovarse. Entonces yo creo eso, yo creo que al final el que perdure en el tiempo, como tú lo decías, va a ser ese periodista que está pegado a la parte, pues, de los criterios, apegado a esa ética, que al final es lo que va a prevalecer. La parte ética es sumamente importante y es penoso porque mucha gente la olvida. Sí. Yo digo que los periodistas que olvidan eso no son periodistas de verdad. No, y es ahí donde nos meten a todos en el mismo saco. Exacto. Y entonces de repente no, porque fulano no. Y ese es otro tema también, Rubén, que ahora todo el mundo es periodista. Exacto. Yo no sabía que de repente yo duré 4 años en una universidad y eso no vale la pena. Entonces, ¿para qué yo fui 4 años en una universidad? Sí. Si todo el mundo es periodista. Sí.
hoy día. Entonces yo he tenido que poner en contexto a mucha gente, no, espera, tú puedes ser un comunicador, pero tú no eres periodista. Porque ahora es muy bonito ponerse el traje de periodista, Rubén. El periodista es que no es fácil, chequear una fuente, hacer el proceso mental a que se somete un periodista racional, que tú puedes no verlo ya porque estás acostumbrada a efectuar dicho proceso y porque dicho proceso se ciñe a quien tú eres, ¿entiendes? Pero yo lo veo y es agotador. Totalmente. Es sencillamente agotador. Mira, ¿entiendes? Lo que hace un periodista decente. Exacto. Es agotador. Y hablábamos chequear la fuente, confirmar, reconfirmar para poder emitir. Exactamente. Y tener un cuidado en todo ese proceso. Y ser constructivo. Aparte de eso. Ese es otro tema, ser constructivo. Que hay muchos que no apuestan a nada de eso. Y hablábamos ahorita de la falsedad. Y yo voy y he tratado a través del tiempo, eso lo aprendí en mi casa. O sea, a quien yo no le puedo hacer un bien, no le voy a hacer un daño. Entonces, dentro del periodismo, vemos eso también, Rubén. Compañeros que se creen archifamosos. Yo entrevisté a ese, no, pero ¿y para qué? Yo, a eso, no, espérate. Todo el mundo tiene algo que decirme. Exacto. Vamos a escucharlo. Exacto. Pero ahora, de repente, a esos que no querían escuchar, ahora son los líderes. Entonces, eso también son de las cuestionantes que uno se hace. Y dentro del ejercicio he tratado de ser en esa parte abierta. O sea, venga, usted llegó, usted está empujando un carro, pero mira, me parece interesante que también los oyentes y la gente y los lectores sepan de qué se trata eso. Sí. Y ahí es que yo he apostado, a abrir los espacios. Y de repente también, en el caso del periodismo, un modelo que implementó el Listín Diario, que pienso que ha dado muchos resultados, es las pasantías. Esos muchachos que están casi al término de la carrera y que se le abre la posibilidad para que vean en las redacciones de qué se trata la cosa. Y yo encontré compañero que no, este es un pasante. ¿Y por qué yo tengo que apoyarlo? ¿Por qué yo tengo que darle la mano? Señor. Es muy fácil ese proceso. Es muy fácil. El director dice, fulano, Emelín Valdera se ocupa de fulana, fulano, tú te ocupas de tu... y a cada uno se le asigna un y así en pareja van y cubren la fuente. Claro, y van aprendiendo. Y de hecho yo hacía eso. No se asigna a nadie en lo particular, pero yo decía, mañana yo tengo una entrevista a las 10:30, yo quiero que tú te conmigo. Está bien, porque de eso debemos nosotros, los que de alguna manera pensamos de otra forma, pues también ir llevando a esas nuevas generaciones, sino que es lo que vamos a tener. Porque si hablamos realmente de la decadencia del periodismo, si nosotros no lo ayudamos y lo fomentamos, ¿qué vamos a tener? Yo no creo que el periodismo esté en decadencia. Yo no lo creo. No creo que todo sea tan malo como dicen. Después de todo, hay farándula en todos lados. Hay deportes en todos lados. En todos lados hay noticias políticas, en todos lados. O sea, la calidad de lo que consume, de lo que hay en un periódico, es un reflejo de cómo va la sociedad. Entonces, en todo caso, la sociedad dominicana la que está en deterioro, la que va en franco deterioro. Pero tú dices un dato interesante, a propósito de la farándula. De repente tú le dices a una gente, no, tú eres un farandulero, y la gente como que se ofende, pero resulta que los grandes empresarios de aquí, esa es una de las partes que leen. Esa es una de las partes que leen del periódico, incluso según estudio, es la segunda parte más leída del periódico. Entonces, es así. Es así. A todo el mundo le gusta el espectáculo, a todo el mundo le gusta la farándula y todo el mundo quiere saber qué sucede con fulanito. La falsedad, coño. Así es. Eso mira, Alexis Beltré está caliente en este programa. No ha venido. No ha venido. ¿Cómo va a ser? No hay que comprometer a Alexis. Y yo estoy dispuesto a poner en juego mi membresía en Acroarte. Yo estoy dispuesto a mandarla a cancelar y reactivarla luego. Si él no viene... No, yo estoy seguro que él va a venir aquí. Ok, vamos a una pausa, vamos a ver música y después seguimos con más de Emelín Valdera y de Rualdi López.